Voy a leer un pasaje hasta el 18, lo que queda del capítulo 4, y voy a referirme en términos generales en esto sin entrar en mucho detalle de versículo por versículo. Les confieso que es de los pasajes más complejos y de los que más me ha costado estudiar, y espero no dejarlos con muchas confusiones el día de hoy, pero la verdad es que es un pasaje que de lo mayor, en los que mayor hay controversia en la mayoría de teólogos. Así que vamos a ver qué nos muestra el Señor en esto. ¿Listo? Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá al cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Estamos hablando de la segunda venida del Señor, así lo titula en muchas de las Biblias, de las versiones bíblicas, ven arriba en sus títulos la segunda venida, ¿no es cierto? Y es un tema especial que Pablo toca en este pasaje, y que viene animando a la iglesia, le está dando recomendaciones a la iglesia, y ve la necesidad de hablar de los muertos. Estuvimos hablando de los muertos la vez pasada, de dónde están los muertos, y entonces enseguida toca un tema para los vivos, y diciéndoles que no es esperanza, esos muertos van a resucitar, van a estar presentes algún día con un cuerpo glorioso, y ahorita vamos a tocar, y van a estar relacionados con la segunda venida del Señor. La segunda venida tiene varias vistas, y así mismo lo describen las palabras con las cuales en el griego está escrito en el Nuevo Testamento. Hay tres formas de hablar de la segunda venida en el Nuevo Testamento. La primera habla como venida, el término es parousia, y está hablando de que viene algo, ¿sí? La segunda habla de revelación, y usted es una palabra más conocida que habla de apocalipsis. Eso traduce, la palabra apocalipsis es revelación. Entonces hasta aquí estamos hablando de que el Señor viene y el Señor se revela. ¿Estamos claros? Y por último habla la palabra epifanía, que ustedes de pronto han escuchado, ¿cierto? La palabra esta, y es la aparición. Entonces fíjense que el solo evento tiene tres formas de describir dentro del griego. Una forma de que se revela, otra forma de que viene, y otra cosa que aparece. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjense que hasta ahí empiezan los temas y las controversias en este tema. Lo cierto que es que en este momento dice que los muertos volverán a la vida, y eso es una cosa importantísima que tenemos que tener claro. ¿Cuándo los muertos, los que están en las tumbas, van a volver a vivir? En ese momento, en el momento de la segunda venida. ¿Estamos claros? Dice que nosotros no nos vamos a adelantar a la presencia del Señor, sino que ellos también van a resucitar y van a estar en ese momento como espectadores también. ¿Estamos de acuerdo? Y en esto nos habla dos pasajes, uno del Antiguo Testamento, otro del Nuevo Testamento. Miremos Juan 5, 28, 29. Juan 5, 28, 29. ¿Listo? ¿Lo buscan? Dice: no os sorprendáis por esto, porque llegará el tiempo en el que los muertos que están en la tumba oirán su voz, y saldrán los que han hecho el bien a una resurrección de vida, y aquellos que han hecho el bien a resurrección de vida, perdón. Y los que han hecho el mal a la resurrección, ¿para qué? Para juicio. Para juicio. Entonces hay unos que van a resucitar para vida y otros van a resucitar para juicio. ¿Qué quiere decir? Que los creyentes, los que hicieron lo que Dios era la voluntad de Dios, van a resucitar para tener vida eterna. No van a pasar por juicio. ¿Estamos claros? Daniel 12:2. Vamos al Antiguo Testamento. Dice: y una multitud de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros, ¿qué?
para vergüenza y confusión eterna. Entonces fíjense que nos habla de dos cosas el Señor en este momento. Unos van a tener una vida eterna con el Señor y otros van a estar con una confusión y una vergüenza también eterna. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. ¿De qué día nos está hablando el Señor? Nos dice que va a haber una resurrección en el último día. Y ese es el día conocido como el Señor, y más adelante vamos a hablar claro. Nos está hablando que va a haber un último día. Y eso la Biblia en muchos pasajes describe como el día del Señor o el último día. Entonces, ¿qué va a pasar ese día? Va a haber una reunión de creyentes. ¿De solamente creyentes? Sí. Pero también dice que van a resucitar los impíos y los malvados, ¿cierto? Entonces, ahí va a haber todos los más malos que usted ha conocido en la historia, ese día estar ahí presentes. Y los hermanitos y los profetas y los que murieron antes de nosotros, ¿van a estar ese día? También. Entonces, va a haber una reunión, dice multitudes, dice Daniel, que él veía multitudes que estaban resucitando del polvo de la tierra. Del polvo de la tierra no más, sino también los ahogados, los que donde como hayan muerto, el Señor va a volver a todo a su lugar y va a dar un cuerpo. ¿Un cuerpo qué? Glorioso, ¿no es cierto? Entonces, pasemos a 1 Corintios 15, 51, 52. Y aquí nos habla de lo que sucede, en pocas palabras, nos dice cuál es el proceso que pasa el ser humano. 1 Corintios 15, 51, 52. Escuchad, os diré un secreto. Mire lo que dice Pablo. No todos nosotros moriremos, pero todos seremos transformados. Eso quiere decir que muchos no pasarán por la muerte. Eso lo habíamos hablado hace 8 días. No llevarán más que un segundo en un abrir y cerrar de ojos, en el shofar final. Hemos hablado de que no es la trompeta, porque no es el instrumento que se conoce dentro del pueblo hebreo, sino el shofar. Porque sonará el shofar y los muertos serán resucitados para vivir para siempre, y también nosotros seremos cambiados. Eso, cuando está hablando seremos cambiados, está hablando que él probablemente está pensando que él puede participar en eso. Y fíjense que es algo importante que tenemos que tener claro. Por todas estas generaciones siempre han esperado ese día del Señor, y todos lo han tenido muy presente, y presente de forma literal, de que puede ser hoy mismo, ¿cierto? Entonces fíjense que de que Pablo está hablando, él está hablando de que eso puede ser en el futuro, pero que también podía ser en ese momento. Entonces fíjense que ellos siempre han guardado la misma esperanza de que puede ser en cualquier momento. Romanos 8:30. Aquí estoy haciendo un poco rápido, tratando de recopilar un poco de lo que hablamos la vez pasada. Y a aquellos que determinó por adelantado de esta manera, también los llamó. Y a los que llamó, también hizo que fuesen considerados justos. Y a los que fuesen considerados justos, también les glorificó. Entonces, como le decía, esto es un proceso. Dios escoge, ¿cierto? Dios convierte. Se dice que de esa manera los llamó, también los convirtió. ¿Para qué? Para que fueran justificados. ¿Qué quiere decir justificados? Que todos estaban precisamente como si fueran juzgados, donde les dio el perdón. Y después, ¿cuál es el proceso? Los glorifica. Eso quiere decir que nos va a dar unos cuerpos gloriosos. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el proceso normal. El que no haya pasado por los otros anteriores no va a tener ese cuerpo glorioso. ¿Estamos claros? Sí, ¿está claro o no? Uno lo llama al Señor, uno lo convierte, lo convence, nos justifica, y después, sea que muramos o que estemos vivos, vamos a estar glorificados. ¿Hasta ahí claro? En resumen de este pasaje, hasta aquí donde vamos, ¿qué podemos decir? ¿Dónde vamos a estar? Y eso es importante que tengamos claro. Y aquí empiezan las complicaciones de esto. Muchos dicen, no, es que vamos, todo el mundo tiene la idea de que se muere para el cielo. Y empieza la de esta, ¿dónde está el cielo? ¿Sí? ¿Me explico? O nos vamos a encontrar en las nubes, o vamos a estar dormidos en el cementerio, y empiezan las discusiones ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué podemos decir? El Señor dice que nos vamos a estar en su presencia. ¿Dónde va a ser? ¿En el cielo, en las nubes, en en el paraíso, como dicen? No sé, la verdad.
Hay muchas discusiones en eso. Lo que el Señor nos dice que nos vamos a encontrar con Él en las nubes. ¿Dónde estamos antes de eso? La verdad es que no hay mucha claridad en eso. ¿Me explico? ¿Qué es lo importante? Como le digo, más que el sitio, es la relación que podemos tener. Si Él dice que va a estar con nosotros, con eso es suficiente. ¿Dónde estemos? Pienso que no debemos meter más en cosas. O sea, eso lo ha llevado a discusiones entre todos los teólogos. Pero el Señor dice que vamos a estar en su presencia. Y si vamos a estar con Él, lo mejor es eso. ¿Cierto? ¿Qué otra conclusión podemos sacar hasta acá? Para los creyentes no es tanto un final, sino una transición. ¿Cómo debemos ver la muerte? Como algo, un paso a otro. Es una transición. ¿Sí? No es algo definitivo como mucha gente lo ve, de que como hablamos hace 8 días, nos morimos y se acaba todo. Para el creyente, ¿qué es? Simplemente pasar a una etapa más, a otra. Unos hablan de dimensiones, a otro habla. Simplemente es una transición. ¿Para qué? Para podernos encontrar un día con nuestro Señor. Cuando uno ya cumple su misión aquí, que el Señor quiere llevarnos, Él determina qué día nos va a llevar, ¿no es cierto? Y sea que nos lleva a través de una tumba, a través de la muerte, o simplemente, como dice, algún día nos lleva a su presencia sin pasar por la muerte. ¿Cuándo es? No sabemos. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en 100 años, 200, no sabemos. ¿Está claro? No, estamos hablando de lo que llama el arrebatamiento y fue lo que leímos en el primer pasaje, ¿cierto? Dice, eso es lo que, la única parte casi donde se habla de arrebatamiento es en este pasaje y en Corintios. De resto no hay más. Pero hay un lugar que Jesús dice que iba a preparar morada para nosotros. ¿Dónde es la morada? No sabemos. Y que vamos a estar en su presencia, eso es lo que dice. ¿Cierto? Entonces, ¿dónde es el cielo? No sé. ¿Y cuándo vamos a llegar al cielo? Tampoco lo sabemos. Lo que nos dice es que nos vamos a encontrar en las nubes algún día con Él, fue lo que acabamos de leer. ¿Estamos claros hasta ahí? Pero aquí vamos a quitar un poco de paradigmas también, porque sé que traemos mucha información. Todos nos ha interesado el tema siempre de la segunda venida, ¿o no? ¿Sí? Y a todo el mundo, pero eso no hay mucha claridad en el tema. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha querido así. ¿Estamos de acuerdo? Lo que es cierto, como decía, Él nos lleva en el momento que Él desee, y lo que sabemos y lo que creemos sobre el futuro debería moldear nuestra manera de vivir en este presente. ¿Qué quiere decir eso? Que es importante conocer las cosas del futuro y tenemos que tener claridad de qué puede pasar, porque así como entendamos lo que va a pasar en el futuro, así nos vamos preparando hoy. Ustedes saben que ayer tembló, ¿no es cierto? Sí. Fuertemente. ¿Quién sabe cuándo va a temblar? Nadie. Pero si hay sitios donde uno dice tiene mayor probabilidad de riesgo porque haya fallas geológicas, ¿sí o no? Si a usted le dicen su casa está parada sobre un barranco, ese barranco tiene una falla geológica y tiene alta probabilidad, ¿usted qué hace? ¿Se va a vivir a otro lado? O por lo menos se prepara la casa, como lo hacen en muchas ciudades donde hay alta sismicidad, para que la casa en el momento del terremoto no se caiga, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso es lo que cambia la información. ¿Cuándo va a suceder? No se sabe, pero si le dicen a usted, esto puede pasar, lo que hace es prepararse, o preparar el terreno, o preparar las condiciones. Por lo menos guarda un kit de emergencia de su casa por si acaso, ¿no es cierto? O lo hace en una sola planta, o se prepara las condiciones. Y el Señor permite precisamente que veamos lo que va a pasar. ¿Cuándo va a pasar? No sabemos. Pero si nos dicen, como decía ahí al final del capítulo 4, ¿qué decía? Por tanto, anímense unos a otros con estas palabras. ¿Con qué palabras? Que vamos a encontrar con Él y estaremos con el Señor para siempre. ¿Sí o no? Es lo que termina diciendo el pasaje. Y eso es el motivo de animarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza, como le decía. La diferencia de los creyentes con los no creyentes, ¿cuál es? Que dice, yo me muero y aquí se acaba todo. Y así mismo viven la vida. La mayoría de gente dice, como no sé qué va a pasar, pues vivamos la vida, derrochemos y hagamos lo que se nos dé la gana, porque eso si se acaba, mejor pasarla bueno aquí. Entonces todo el mundo vive en lo inmediato. Cuando nosotros sabemos, tenemos conocimiento de qué es lo que nos depara, y que depende de cómo vivamos aquí, vamos a estar para siempre con Él,
o para siempre alejados. Esa es la gran diferencia. Unos dicen, en este momento, mucha gente seria dice, no hay infierno. Entonces, ¿cómo así que no hay infierno? Muchos discuten en este momento que el Señor dice, a nadie va a someter al infierno, porque en muchas partes de la Biblia dice que más bien a los que no son creyentes los va a desaparecer. ¿Han oído eso? Pero eso es lo que se dice ahorita. Y que nosotros no vamos a estar en el cielo. ¿Por qué? Porque lo que dice es que vamos a reinar en la tierra. No es lo que dice la palabra. Y unos dicen, ¿cómo así? Pero yo también dije, ¿cómo así? Pero tienen razón. Eso es lo que dice la palabra. Que nosotros vamos a reinar con Él en la tierra. ¿Sí? ¿O no? Y aquí podemos reunirnos a mirar una cantidad, y hay mucha literatura en este momento. ¿Cuándo llegaremos al cielo? ¿A lo que llama el cielo? No sé si es después de los 1000 años de estar aquí reinando en la tierra. Ahí empiezan las discusiones y las cosas. Por eso decía, conforme con saber que va a estar la presencia de Él con Él. ¿Sí? Que esté en el infierno, o que simplemente, como diga, van a ser desaparecidos los que no confíen en Él. También problema de ellos, ¿no es cierto? No sé qué será peor, si está en el infierno por la eternidad o simplemente no existir. Pero me hacen cara así como de terror. No, eso es lo que dice la palabra. ¿Ah? ¿Quién más habló del infierno fue Jesús? Sí, se supone, pero también dice él también dicho que todo eso desaparecerá. Entonces, ahí empiezan las discusiones durante cuánto tiempo va a estar el infierno y cuando no. Entonces, y hay gente muy seria en eso, no estamos hablando, y por eso no vamos a entrar ahorita en los detalles como tal, como les decía en esto, porque hay muchas cosas que discutir en esto. Y cada vez que uno se mete más se sorprende y más se confunde también. ¿Me explico? Esa es la realidad. Miremos 1 Tesalonicenses 5, porque estamos hablando, como digo, que nos vamos a encontrar con Él, decía en las nubes. Y es lo que hablaban en el arrebatamiento, eso fue lo que acabamos de leer. ¿Visto? Y básicamente aquí nos habla de un encuentro con Él y un encuentro con los muertos que han muerto anteriormente y que vamos a estar en su presencia. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas. Eso es lo que dice el versículo 1 del capítulo 5. Porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche, cuando estén diciendo paz y seguridad. Vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llega a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Ustedes, en cambio, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de salvación. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos juntos con Él. Por eso anímense y edifíquense unos a otros como lo vienen haciendo. ¿Sí? ¿Hasta ahí claros? Pues la cosa no es tan clara. Qué bueno que están claros. Hay dudas, por ejemplo, que aquí en Apocalipsis habla acerca de lo original, ¿no? Todo el Apocalipsis. Dice, el mar, la muerte y el Hades dejaron salir a los muertos que había en ellos, y todos fueron juzgados por sus obras. Luego la muerte, el Hades, fueron arrojados al lago de fuego, que es la muerte, la segunda muerte. El que no tenía su nombre escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Entonces, ¿el Hades cuál era? ¿El infierno? Para Dios. Y el Sheol, ¿qué es? Y empieza, uno de los griegos lo entendía de una manera, los hebreos de otro, ¿sí? Entonces uno dice, entonces el infierno era temporal, y el lago de fuego, ¿qué es? Y empiezan a imaginarse cada quien cosas, y cada quien tiene teorías. Lo cierto es que nadie conoce en realidad, porque nadie ha estado allá, como decía, para volver a... no, entonces ahí nos metemos en otro tema. Y Dios también tiene una cantidad... También tiene otros nombres, pero la verdad es cuando sucede,
Y lo que el Señor dice, ustedes no se preocupen, ustedes, no lo que está hablando aquí, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas. ¿Sí? Porque como digo, nos empezamos a enredar por dónde vamos a estar primero, si vamos a estar en una nube primero, si vamos a estar en la tierra primero. Al final lo que nos dice es prepárense, estén preparados. Y ese es el mensaje central. Porque el resto nos podemos quedar aquí en discusiones qué es primero, qué es después. Hechos 1:7, como les decía, aquí nos habla de tiempos y fechas, pero nos habla de algo especial que es el día del Señor. ¿Cuándo es el día del Señor? Nadie lo sabe. ¿Sí? Joel habla de que el día del Señor es cosa terrible, ¿sí? Y angustiosa. ¿Para quiénes? Para los no creyentes. Seguramente, a pesar de ser creyentes, nos puede asustar, porque va a ser algo tan especial ese día que mucha gente, si no sabe que eso va a pasar, puede llegar a asustarse. Pero dice que va a ser un día terrible, ¿sí? Porque todo el mundo estamos hablando, y ahí viene la discusión también, estamos hablando del rapto. Para muchos no va a existir un tal rapto silencioso como mucha gente lo presenta, que nos vamos de pronto a desaparecer y nos vamos a encontrar con el Señor en las nubes, ¿sí? Eso es lo que hemos oído mucho, ¿no es cierto? Pero para muchos no es de esa manera. No hay ningún rapto silencioso y ahorita vamos a mirar en eso. Hechos 1:7. Él les contestó: no necesitáis saber los tiempos o las fechas. El Padre los ha mantenido bajo su propia autoridad. Está hablando del Señor Jesucristo. Le preguntan todo el mundo lo mismo. Fíjense que la visión de la gente cuando estaba Jesús aquí en la tierra era muy diferente a lo que nosotros tenemos. Ellos siempre estaban esperando el Mesías. Y se encuentran con la persona que le dice: yo soy el Mesías. Ah, ¿tú eres el Mesías? Ah, bueno, entonces tú vas a restablecer el reino de Israel. Fíjense que ellos estaban mirando la visión de Israel nomás. Y la inquietud era cuándo vas a empezar a reinar. ¿Sí? Y el Señor les dice: mire, no se preocupen de la fecha. Porque si la fecha ni siquiera el Padre la sabe. Fue lo que les contestó él. Pero ellos estaban pensando y dijeron: bueno, está bien, puede ser la otra semana, el otro mes, o un año, 2 años, está bien, no importa. Pero fíjense la visión de ellos tan cortita que la tenían. ¿Sí? Y por eso decía, imagínense ellos, pónganse en el lugar de ellos cuando el Señor les dice: ahora yo me voy, me regreso, y parte para los cielos. Y ellos dijeron: ay, entonces este fue y nos dejó aquí. ¿Qué pasó con ellos? Se decepcionaron, se desilusionaron. Esos 3 días para ellos fueron eternos, porque dijeron: pues aquí se fue. ¿Está que se habla hoy, Javier? Está bien. Nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo mismo, solamente lo sabe el Padre. Es Mateo 24, me acaba de adelantar. Bueno, muy bien. Así eso me gusta la ayuda. Dijiste que ni siquiera Dios lo sabía. Ah, no, bueno, el Padre es el único que lo sabe, digo, ni siquiera Jesús lo sabía, digo. Perdón, entonces me chispoteó. Entonces, pero ahí está ni siquiera los ángeles ni nadie lo sabía. O sea, ni siquiera el Señor, el Padre le reveló eso al Hijo para que no lo fueran a torturar y a sacarle la fecha ahí, porque esta gente estaba ansiosa de saber cuál no era el día que él iba a reinar. ¿Sí? Y dice: solamente el Padre lo sabe, pregúntele a él. Pero dice: ni los ángeles lo saben, es una cosa completamente del Padre. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí mismo, adelantico, ya que se me adelantó, entonces un poquito más adelante, me les adelanto en el 42-44, en Mateo 24. ¿Qué es lo que concluye? Dice: por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto: si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Y eso es punto clave. Lo que nos dice el Señor: estén atentos y estén alerta. Porque como nadie sabe qué día puede ser hoy mismo, ¿sabían eso? Puede ser mañana, puede ser dentro de un mes, puede pasar como los discípulos en ese momento, que han pasado 2000 y tantos años y no ha llegado. ¿Sí? Entonces, tanto puede ser ahorita como puede ser en muchos años. Eso es lo que nos dice el Señor, pero estén alertos mientras ustedes estén vivos, debemos estar alertos. ¿Cuándo va a llegar? Cuando menos se lo esperen. Y eso es punto clave.
Dice, no, es que ya está como las cosas como tranquila, yo no creo que el Señor venga este año. Y ahí es cuando dice, ahí es cuando viene. Lo que sí es cierto es que va a cumplir tres cosas. Va a ser, va a ser desconocido, inesperado y repentino. Y aquí no muestra, como dice, lo cierto es que va a cambiar una época. ¿Qué pasó en la primera venida? Se hizo la creación, se llamaba antes de Cristo, hasta el día que Él llega. La primera venida después cambió y esa es la edad presente que tenemos, ¿cierto? De aquí para adelante va a ser la edad que ha de venir. O sea, va a haber otra era después de que Él venga. Va a partir nuevamente la historia en tres, ya no en dos. ¿Sí? ¿Sí o no? Cuando Él venga ese día va a marcar algo en la historia de la humanidad. ¿Qué va a pasar ahí? No está muy claro. Que haya un cielo, que haya un infierno, sigue en discusión. ¿Me explico? No es tan claro como la gente dice, no, es que hay un cielo y un infierno y ahí ese día nos vamos a definir. Dime. Pero lo que yo entiendo es que se supone que después de la segunda venida, ¿qué va a pasar? Que se acaba la humanidad y empieza... No. ¿La humanidad, inclusive nosotros? No. Se acaba, Él viene y listo, se acabó No. todo el mundo y empieza... No, para nada. Eso es lo que no podemos, eso es lo que no podemos tener, esa confusión es eso, precisamente. Las cosas no se acaban, las cosas continúan. ¿Cómo van a continuar? No sabemos. Pero que vamos a vivir por la eternidad, precisamente aquí viene la palabra eternidad. Algo que no tiene fin. ¿Sí? Dios no tiene fin, nosotros continuamos. Y la vida es que nosotros estemos por la eternidad con Él. ¿Sí? ¿Dónde? No hay claridad, no hay mucha claridad. Por eso debemos conformarnos que debemos estar en su presencia, pero con Él. Precisamente los que no son creyentes tienen que estar, ellos los que piensan que esto se acaba y aquí esto acabó y no pasó nada. Pero nosotros no podemos pensar de la manera. Nosotros tenemos que tener la confianza plena porque el Señor lo ha prometido todo el tiempo que vamos a estar por la eternidad en su presencia. ¿Que vamos a reinar aquí en la tierra? Eso también lo ha dicho. ¿Cuánto tiempo? Pueden ser los 1000 años. Pero como los tiempos de Dios no son tan claros como nosotros los queremos tener. ¿Sí? Y habla del milenio después. Y nosotros puede ser que no vayamos hasta el cielo hasta que pasemos por el milenio. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí claros? Pero que vamos a estar presentes con Él. Vamos a estar presentes los que lo reconozcan como su Señor. ¿Estamos claros? Pero los no creyentes sí van al infierno. Van a ser... Tampoco es muy claro. Por eso le digo, muchos dicen va a haber un infierno y otros dicen simplemente se desaparecen. Los va a destruir. Van a ser condenados. Van a ser condenados. Sería de sentido casi todas las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, o sea, Dios siempre ha hablado de que va a haber una consecuencia por hacer el bien, por seguirle, por amarlo, por decirnos por Él. Y también va a haber una consecuencia por rechazarlo. Claro. La consecuencia, según lo que he leído en la Biblia, es el infierno. Condenaciones. Valía la pena que lo revises porque a mí me ha pasado lo mismo. Uno siempre tenía ese concepto de que la gente mala se va para el infierno. ¿Sí? Y viene después a hablar que... ¿Ah? Todo el mundo puede hacer... No, porque... No, todo lo contrario. Porque... ¿Ah? Uno va a estar en la presencia de Dios y otros dicen que van a ser desaparecidos, destruidos. Cuando uno se va a las versiones hebreas original, habla de desaparición y que los destruye. Pero cuando Jesús habla del gusano eterno, de la Que nunca muerte muere, eterna, cuando Jesús habla de todo eso, te digo porque yo he dado charlas del infierno, no sé si ustedes se acuerdan una vez que salieron todos muy asustados, ¿sí? Pero también habla precisamente que a quién manda ese lugar, a la bestia, a Satanás y al falso profeta. No es tan claro precisamente, por eso te lo digo. Eso lo dice ahí. ¿Cuándo van a estar ahí? ¿Antes de que Él venga? Por eso tú hablas del Sheol ahorita. Tú hablas del Sheol ahorita, cuando salgan del Sheol a la presencia de Él. ¿Sí? Después Él habla de que los manda al lago de fuego. Y hay toda de encuentro y podemos después enfocarnos a ese tema como específico de todos los pasajes donde dice que van a desaparecer
los va a extinguir en el futuro. Entonces, bueno, digo, ¿qué tanto tiempo puede estar el infierno? No, y se supone que la ley es eterna, ¿no? ¿Ah? Se supone que el alma es eterna. Pero precisamente, pero ¿qué alma? ¿Los que se salvan? Y los otros no. Y almas que se pierden. ¿Ah? Almas que se Por eso digo, ahí hay tema para discusión, por lo que digo, hay muchos, como digo, grandes teólogos y grandes personajes están diciendo, eso se va a extinguir el alma y solamente los que van a quedar en el lago, eso. Ahorita leíste también que había confusión y vergüenza eterna. Ujú. O sea, estas son, se entiende que son las almas precisamente de Que van a tener los que no hicieron el bien. Por eso digo, pero sigue habiendo discusión hasta dónde, cuánto tiempo se van a estar los otros y quiénes son solamente el diablo y los. Por eso digo, entre más estudia uno, más se enreda en cierta manera en estos temas, porque nadie tiene la última palabra. Yo creo que muchas veces pasamos y gastamos mucho tiempo tratando de entender qué es lo que va a pasar y tratar de discernir qué es lo que sucede con unos y qué es lo que sucede con otros. Lo que creo que está claro para todos es que sí existe un castigo y es estar lejos de la presencia de Él. ¿En qué manera? De pronto hay controversia y ahí es donde entramos, le gastamos mucho tiempo a tratar de discernir eso. Y ahora la verdad lo que nos debe preocupar es gastarle tiempo en estar en su presencia. No, Pero es que eso es importante porque hay gente que definitivamente o no se quiere decidir por Dios, pero de pronto escuchan cosas. Ambas son terribles. De pronto El infierno y de pronto desaparecer tienen son terribles. de pronto Ambas esas son personas de aquí al futuro, de más adelante, el hecho de saber esas cosas, de llegarse a enterar, hay gente que ignora si hay cielo, si hay infierno, y es la gente que no conoce a Cristo. Pero en el momento que se les comparte, se les habla, se les enseña, a muchas personas les da temor decir, yo por mis acciones, por mis malas actitudes, por mis malas decisiones, voy directo a la condenación eterna. Eso nos lleva a hacer un cambio. De pronto. Es que eso no va a cambiar. La condenación eterna existe de una forma o de otra. ¿Sí me entiendes? En que, o sea, para mí sería terrible cualquiera de las dos. Es la misma desesperanza. Un infierno o que simple y sencillamente Pero, no es nada. pero muchas personas han dicho, simplemente Vicky, han dicho que definitivamente pues que vale mejor la pena morir y que no van a cambiar sus maneras de ser y comportarse porque después de la muerte No hay pues no hay nada. nada. Entonces para ellos es mejor morir tal cual como están. Entonces, puede ser para ellos, pero fíjate que, o sea, el plan de Dios como tal no es que estemos muertos de susto y que lo acerquemos a Él por temor. ¿Sí? Te digo, yo di una charla del infierno y estudié en el momento de profundidad de eso y el infierno ¿dónde va a ser? Se supone que en el centro de la tierra, ¿cierto? ¿Sí o no? Ustedes no sé, bueno, si no estuvieron en esa, veo que no se acuerdan mucho. Esa gente, mucha gente le dio temor y mucha gente pasó al frente ese día a entregarles a ese señor. ¿Cuánto les duró de temor? Yo no sé. ¿Cuántos están todavía salvos? No sé. ¿Me explico? Porque la gente no se convierte por temor. ¿Sí? Y si nosotros nos convertimos a poco porque va al cielo, si yo les digo en este momento, el Señor nos habla que nos va a llevar al cielo y la gente, ¿cómo así? Entonces no vamos para el cielo, tan aburrido. Pues si el Señor está hablando que nos va a tener un tiempo aquí en la tierra, reinando y gobernando. ¿Ah? Pero ¿qué? Pero el cielo, porque precisamente una cosa es el cielo, donde la gente se ve las calles de oro y mar de cristal y todas esas cosas bellas, ¿sí? Y de pronto le dicen, no, lo voy a tener 1000 años primero aquí en la tierra y lo voy a poner a prueba. Y la gente dice, no, pues entonces ¿qué otra? Entonces vuelve a lo mismo, pero digo, si nos animara, vuelvo al asunto clave. La idea es estar en su presencia. ¿Dónde vamos a estar? No sé. Pero entonces esa es la esperanza que todos tenemos, ¿no? ¿Cuál? En base a esa esperanza nosotros queremos. ¿Pero cuál esperanza? La esperanza de llegar a estar con el Señor. Por eso, ¿dónde? No sé. Es lo que estoy. Es un tema de relación con Él, más que el lugar. ¿Ah? Tenemos una esperanza y en base a esa esperanza todos estamos, o sea, todos caminando, día tras día nos levantamos temiendo al Señor, queriendo vivir ese día para Dios, hacer las cosas de la mejor manera, que si pecamos nos podemos arrepentir, volvernos al Señor, etc. ¿Sí? Pero hay gente que se levanta y no piensa en hacer bien, sino se levanta y vive su Sí, eso es claro. desordenadamente porque no le importa si hay cielo, si hay infierno. Sí, pero eso que cambia las cosas, o sea, precisamente eso, así, pero digo, pasa, no importa dónde sea el lugar,
¿sí? Mientras estamos en su presencia. Eso es lo importante. ¿Que vamos a estar en la tierra con Él? Bueno. ¿Si vamos a estar en el cielo con Él? Bueno. ¿En qué tiempo va a pasar eso? No hay claridad. ¿Sí? ¿Me explico? Así como el que va a estar en el infierno también, o va a bajar de existir o va a desaparecer. Problema del Señor, o sea, ¿qué determine hacer con ellos? Pero eso no por temor o por expectativa va uno a cambiar su decisión. ¿Me explico? Bueno, no, tranquilo, para eso se trata. pero, o sea, la palabra nos enseña que nosotros debemos vivir con temor y con delante de Dios todos los días de nuestra vida. Ajá. Y hay personas que realmente no lo hacen. O sea, yo pienso que, bueno, con todo respeto, y les pido por favor escucha todo, esas charlas es difícil para mucha gente escucharlo. Y para otras personas quizás les va a poder, digámoslo así, les va a abrir como el camino para que puedan vivir una vida de la gana, ¿sí? ¿Por qué? Porque dicen, bueno, si está en duda de que haya infierno, que haya cielo, pues yo voy a hacer lo que se me da la gana, ¿sí? Y se deciden o se van tras hacer lo que quieran, lo que vivir la corriente que se vive hoy en día. Entonces carece a veces como de sentido esto, que se dice que si se hay o no hay. Tiene que haber algo, que la Biblia lo dice. No, es que no estamos diciendo que no haya. ¿Sí? ¿Qué tanto vamos a estar ahí o en otro lugar? Es lo que no sabemos. ¿Me explico? Bueno, el cielo está hablando de que el cielo hay y que vamos a estar en el tercer cielo. ¿Sí? Pero ¿dónde nos vamos a encontrar con Él? ¿En el cielo? ¿O en el segundo cielo? ¿O en el primer cielo? ¿Me explico? Sí. A eso me explico. Yo no estoy afirmando que no hay. ¿Sí? ¿Qué tanto va a estar la gente en el infierno? No sé. ¿Sí? ¿Y qué diferencia hay con el lago de fuego? ¿Es otro? Solamente reservado para Satanás y los otros, y la gente después se va a desaparecer después de que resucite y sea juzgada. No sé. No estoy diciendo que no haya. ¿Me explico? Ni que Dios no sea y que sea injusto. A cada quien le va a dar lo que le corresponde, y eso fue lo que acabamos de leer. ¿Me explico? ¿Cuánto tiempo va a ser? No sé. ¿Cuándo va a suceder eso? Tampoco lo sabemos. Por eso nadie lo sabe. Y eso es lo que estoy diciendo, que la mayoría de gente discute esas cosas, y lo único que nos lleva al Señor a decir: estén preparados y estén atentos. Eso es lo que está, y es lo que nos debe quedar el mensaje. Porque así nos podemos poner, así como nosotros podemos discutir aquí, así han discutido todos los teólogos por muchos años. ¿Me explico? ¿Cuándo va a ser el día del Señor? Nadie lo sabe. ¿Estamos claros? Entonces, a ver si continuamos. No, o sea, es que vamos a tener que tomar una decisión. Porque esto... Mira, yo sé que de eso despreocúpate, porque lo importante es que la gente tengamos claridad aquí. Si la gente quiere participar, participemos. Si no, no importa. No, porque en la grabación no pasa nada. No pasa nada. A ver, listo, sigamos. Digamos, entonces, aquí tenemos que tener claro que hay una eternidad. ¿Cuándo va a ser ese cielo? ¿Cuándo va a ser ese infierno? No sé. Lo que es cierto es la edad que ha de venir, que es la parte que no sabemos. ¿Sí? Esto se bloqueó. Esto también se refiere como los últimos tiempos, los últimos días. ¿Hemos escuchado esa frase? Pues esa frase la escuchamos de que estaban los apóstoles. ¿Sí? Entonces, para nosotros decimos ahorita, estamos en los últimos días, lo mismo que repetían los apóstoles. ¿Cuánto tiempo puede durar esto? No lo sabemos. Entonces, fíjense, el tiempo y las fechas del Señor no es tan claro como otros. Sabemos de los acontecimientos, no del tiempo. Exacto. Entonces, venimos a hablar de los señales y de los acontecimientos, que es lo que el Señor habla. Los eventos, eso es lo importante que tengamos claro. Cuando es el día del Señor, lo que es cierto es que es desconocido, va a ser inesperado y va a ser de un momento a otro. ¿Sí? En resumen, el día del Señor. ¿Cuáles son los eventos que eso habla antes de eso? Vamos a mirar. Estamos hablando aquí de lo que habla 1 Tesalonicenses. Dice que va a aparecer Jesús en las nubes. ¿Sí o no? No va a estar en un pesebre como la primera venida. La primera venida llegó en forma humilde, casi nadie sabía, ¿no es cierto? Fue revelado a unos cuantos pastores, ¿no es cierto?
que fueron a visitarlo a través de una estrella. La segunda no nos dice ni va a aparecer una estrella, ni que le va a decir a unos pastores, sino que va a aparecer en las nubes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cómo va a aparecer? Dice con poder y gloria. Muy diferente a la primera venida. Fíjense los contrastes que hoy con la primera venida. Aquí no va a aparecer en forma silenciosa, en ninguna parte habla de que va a aparecer en forma silenciosa, como muchos dicen que va a ser el arrebatamiento. Dice que todo lo veremos, ¿sí o no? No solamente en Israel, no solamente en Belén o en Jerusalén, va a ser todo el mundo, lo va a ver. Que va a venir con ángeles, ¿sí o no? La vez pasada no fue a través de ángeles. Que va a hacer ruido, muy diferente a lo que habla precisamente mucha gente en el tema del arrebatamiento, de que va a ser algo como silencioso, como que la gente va a aparecer y nadie supo por qué. ¿Sí o no? ¿Se han visto películas y se ha hablado de eso? Lo que dice la palabra es que va a haber mucho ruido y que va a haber un cataclismo cósmico. Y ahí empiezan las otras preguntas. ¿Cómo así? Nosotros hemos crecido, creo que muchos de ustedes así lo hemos estudiado, los que estuvimos en estudio bíblico. Nosotros los creyentes se supone que estamos en el grupo de los pretribulacionistas. ¿Se han oído eso? ¿No? Entonces habla un tiempo de tribulación y ahí vienen las grandes discusiones también. Entonces a nosotros se nos enseñaron que había un tiempo donde va a ser de gran cataclismo cósmico, pero que eso los creyentes no lo van a vivir, ¿sí? Y que por eso vamos a ser pretribulacionistas y empieza a decir, esa tribulación va a ser después del arrebatamiento, ¿sí? Después de que toda la iglesia se la lleve, y ahí empiezan a hablar del tema de que la iglesia se la lleva al Señor a su presencia. Pero los judíos van a quedarse. Y eso son los que le va a tocar vivir 7 años de tribulación. ¿Sí o no? ¿Sí han oído eso? Eso es lo que se nos enseñó por mucho tiempo. Y eso lo hemos aceptado. Y que la tribulación es para los otros, porque la iglesia somos santos y no tenemos por qué pasar eso. Y ahí vienen las grandes discusiones. Entonces, unos dicen, no, vamos a vivir una parte, no es que nos salvemos, sino que vamos a estar de los 7 años, 3 años y medio, donde la iglesia va a ser arrebatada y vamos a hacer un pedacito de la tribulación, entonces vamos a estar un poquito de la tribulación. Y otros dicen, no, el Señor nos lleva y llega el día del Señor después de la tribulación. ¿Sí o no? Y hablan de los 7 años. Sí, han oído de eso, ¿no? Y lo aceptamos. Y todo el tiempo hemos vivido con eso. Pero usted empieza a estudiar y cuando estudia se encuentra con sorpresas. ¿Por qué la iglesia durante 1700 años nunca tocó el tema ni nunca habló de la pretribulación? Dice uno, curioso, ¿cómo así? ¿Eso no se hablaba antes? No se hablaba antes. Ni los discípulos, ni los apóstoles, ni nadie hablaba en la iglesia primitiva de que nosotros íbamos a estar exentos de la tribulación. Y aquí empezamos a mirar un poco de historia. Emanuel Lacunza, dice, sacerdote jesuita, amplió las enseñanzas de Rivera, otro jesuita, escribiendo el libro La venida del Mesías en gloria y majestad, del cual surgió la equivocación habitualmente enseñada en la iglesia. La idea de que en el futuro el Mesías vendrá 2 veces más, una vez por su pueblo y otra vez con su pueblo. ¿Sí? Entonces fíjense que esto aparece en 1731, después de que empiezan a ver que del tiempo de la Reforma, donde mucha gente se va de la iglesia, y entonces les dice, no, el Señor va a venir por su iglesia, obviamente la iglesia católica, ¿no es cierto? Y se va a llevar esa iglesia y después va a haber un tiempo para que la demás gente se salve y se arrepienta, y entonces viene la segunda, una tercera casi que venida. O sea, se parte la segunda venida en 2, que eso es lo que muchas veces nos enseñaron, ¿no es cierto? De que el Señor, uno se encontraba en el rapto con Él, pasaba 7 años en las nubes con Él y después venía ya en forma majestuosa.
Pero eso no es lo que vemos en la palabra en ninguna parte, ¿sí o no? Simplemente nos habla de un evento. De hecho, ustedes en su Biblia precisamente hablaban del versículo del capítulo 4 y de pronto aparece el capítulo 5 y dice, son como 2 eventos diferentes. ¿Quién le puso la numeración? La Iglesia Católica también. ¿Sí? Partieron el evento en 2, donde se resucitan, se van para el cielo y ahí como que hay una pausa y después llega la venida del Señor. Después en 1792, Edward Irving, dice, fundó el grupo de los Irvingianos basándose en la doctrina del rapto anterior a la tribulación. Adoptó la enseñanza jesuita del rapto secreto con el fin de separar su única y verdadera iglesia del resto de los falsos hermanos. Este hombre se hizo pasar casi como judío, tenía de hecho un nombre judío, cambió el nombre de eso para que, como había en ese momento había un antisemitismo de parte de la iglesia, entonces dijo, mire, la iglesia es una y los israelitas son otros, ¿sí? Yo como israelita, como judío, estoy de acuerdo con esto. Nosotros somos un pueblo aparte y entonces eso, ni era judío, ni estaba haciendo bien a esto, sino al contrario, lo que hacía era discriminar a los judíos y la iglesia. ¿Qué hemos aprendido en los últimos años? Que nosotros somos parte de ese Israel, ¿no es cierto? Entonces aquí, como así, que iglesia por un lado, y eso fue lo que hicieron este grupo de personas, donde separaron la iglesia de los israelitas, entonces los israelitas se quedan, la iglesia se va. ¿Sí? Y eso, como digo, en la Biblia no habla de eso, sino de su pueblo, ¿no es cierto? Después aparece John Darby, estamos hablando de 1700 y pico, por eso decía, esto no se tocó ni nadie hablaba de la pretribulación durante 1700 años. Dice, su ideología hizo que Darby separase la historia bíblica y profética en épocas, compartimentándola a lo que se llama dispensacionalismo. No sé si han oído el dispensacionalismo. Cuando vimos de las dispensaciones, yo la primera lo vi precisamente en el Instituto Bíblico, se encuentran este hombre separó la historia de la humanidad en 7 etapas. Básicamente, ya recogemos rápido, donde la primera era la inocencia, donde desde la creación hasta la caída de Adán. Después hubo un tiempo de conciencia desde la caída de Adán hasta el diluvio. Después una época de gobierno desde el diluvio hasta Abraham. Después viene la promesa de Abraham hasta Moisés. Después viene la época de la ley desde Moisés hasta la primera venida de Jesús. Después viene la época de la gracia desde la primera venida de Jesús hasta su segunda venida. Y después la época del reino desde la segunda venida por la eternidad. Y a este hombre que habla de dispensaciones, que dividió la historia como si Dios fuera uno casi que indiferente en cada etapa de la vida, cambiaba la estrategia durante cada etapa. Él fue el que separó esa parte de la iglesia y de los judíos, y es el que habla de la pretribulacionista. Son los mayores defensores de la pretribulación, y donde las iglesias protestantes adquirieron eso. Las primeras fueron las iglesias presbiterianas. De hecho, ustedes han oído la Biblia de Scofield. En una de esas convenciones apareció un señor Scofield donde él empezó a hacer comentarios de la Biblia. Y por lo menos yo me acuerdo en la niñez, el mayor anhelo de cualquier joven era poder comprar una Biblia con los comentarios de Scofield. Resulta que Scofield no fue un gran estudioso bíblico, sino fue un oportunista, se puede decir, que aprovechó a dar comentarios. Si los hubiera hecho en cualquier otra parte, de pronto no hubieran tenido, pero los puso como comentarios de la Biblia, dentro de la Biblia, ¿sí? Y fue de las Biblias más difundidas durante el siglo pasado, ¿sí? Y aquí fue donde se metió toda esta historia de la pretribulación, donde nosotros nos dijeron, ustedes son escogidos, ustedes no van a sufrir. El Señor no quiere que sufra su pueblo. Sin embargo, uno ve los patrones, porque la Biblia se ha hecho patrones a través de toda la historia. Todos los pueblos y todas las etapas han pasado por épocas de tribulación. Y lo que hemos llamado nosotros aquí. Es que el Señor no nos ha llamado a nosotros para separarnos y que no suframos de nada, ¿sí? Sino al contrario, estamos en pruebas todos los días. Lo pasó el pueblo hebreo, ¿no es cierto?, por el desierto. Todo el tiempo Jesucristo mismo sufrió todas las penalidades, tuvo la tentación también de flaquear,
como decía, ojalá pases de mí esta copa, fue clavado en la cruz, ¿sí? Y nosotros nos sentimos con el derecho de que no, a nosotros no nos puede tocar nada porque somos pretribulacionistas, o sea, la tribulación no es para nosotros. Pero eso no es lo que muestra la historia bíblica. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí, muy digo, estos fueron los que le dieron la idea de la iglesia de que íbamos a estar, dice, marchando antes de la gran tribulación, permitiría a Israel volver a entrar de nuevo en la época de obediencia a la ley. O sea, que era una época solamente para que los judíos se arrepintieran y volvieran a la ley. ¿Esto qué pasa? Nos habla de que se supone que estos 7 años, que es un tema también que ahorita vamos a tocar rápidamente, en base a una profecía de Daniel 12, donde habla de las 70 semanas, y que yo nunca pude entender por qué hablaba de las 69 semanas, ahorita vemos, y que la última era al final, o sea, separada de las otras semanas. Yo la verdad nunca pude entender por qué ese lapso de tiempo. Y entonces nos habla que la segunda venida de esos 7 años, que son la última semana de Daniel, estaba aquí venía la época de la tribulación en la mitad, y que íbamos a estar en el milenio y después íbamos para el cielo y el infierno. Esa fue la idea de que después de ser arrebatados, y aquí vamos a leer. Entonces muchos decían, son 69 semanas, que son el tiempo de la cautividad del pueblo de Israel en Babilonia, y después había un lapso de tiempo hasta que empezara la séptima semana, la semana 70, que son 7 años. Pero ¿por qué este lapso de tiempo? Yo la verdad nunca lo entendí, nadie lo explicaba, y muchos dicen, sería más bien los 70 años después de la venida de Jesucristo, que eso tenía que ver con el retorno de estos años que estuvieron cautivos en Babilonia, sí, el pueblo de Israel, y después ya un tiempo llegaba la segunda venida de Jesucristo y venían los 70 años que fue destruida Jerusalén. Podría tener más sentido, ¿no es cierto? Entonces, esos 7 años queda uno con la interrogación si van a pasar o no van a pasar. Y eso, por lo menos para mí, como le decía, pues me ha abierto una cantidad de paradigmas y todavía no puedo explicar, como les decía al principio. Pero ojalá ustedes queden con la misma inquietud de investigar y leer. Porque si van a ser los 7 años que habla la iglesia, o dónde está eso en la Biblia representado. ¿Me explico? Porque lo que hasta el momento habíamos aprendido era eso, que íbamos a estar, que arrancaba la segunda venida con el arrebatamiento, y después de esos 7 años iba a ser para que la gente se pusiera mosca, se pusiera pilas, porque se fue esta gente y se arrepintieran, ¿sí? Pero eso no es lo que habla la Biblia. ¿Me explico? Están caras así como que, pues sí, así que yo también, pero es lo que no es muy claro. Entonces casi que, en resumen, habrían 3 venidas. El momento del rapto, después pasan los 7 años después de la segunda venida, o sea, la venida triunfante, y después una segunda venida para el juicio final después del milenio. Entonces se nos empieza a meter el problema de las 3 venidas. Entonces eran una venida, 2 venidas, ahora 3 venidas, 4 venidas. Empiezan los problemas para explicarse cuántas venidas son. 3 resurrecciones habrían también. La de los creyentes del día del rapto, que dice que vamos a resucitar. Después los que mueren durante la tribulación, ¿qué pasó con ellos? Y después la de los incrédulos al final del juicio final. O sea, otras 3 resurrecciones, y otra vez eso no lo encontramos en la Biblia. ¿Me explico? Entonces quedan como interrogantes de por qué habla de la pretribulación. Voy a pasarlo a Apocalipsis 3:10, ya que les sé que les gusta el Apocalipsis. Muchos pretribulacionistas se agarran de este versículo. Dice, porque obedeciste mi mensaje acerca de la perseverancia, te protegeré del tiempo del juicio que habrá de venir para el mundo entero, para poner a prueba a los que viven en la tierra. Entonces dice, se da cuenta, ahí el Señor dice que nos va a proteger. El hecho que diga que nos va a proteger no quiere decir que nos va a sacar de eso. ¿Me explico? Una cosa, y esto en el griego original, los voy a proteger, era del tiempo, ¿sí? También se puede traducir protegeré en el tiempo. Es una preposición que puede tomarse
como D o como E. Entonces lo que el Señor dice es que nos va a proteger durante el tiempo de esta angustia. ¿Sí? Van a ser días terribles. No dice que nos va a sacar. Pero los estudiosos pretribulacionistas dicen, no, es que el Señor, ¿cómo va a permitir que su pueblo sufra? Y entonces, ¿por qué permitió que Jesús sufriera? Y que nosotros debemos ser semejantes a Él en todo, en los sufrimientos como en la gloria. ¿Sí? Entonces, el que estaba confiado de que eso no le iba a tocar a usted, pues ahora le tocará replantearse las cosas. Puede pasar. ¿Por qué? Porque mucha gente, cuando ve los tiempos duros, dice, ¿será que ya hubo el arrebatamiento y se fue la gente y no me di cuenta? Pues que mucha gente se había preguntado eso a través de la historia. Y mucha gente a veces se asusta, no encuentra a su esposa en la casa y dice, ay, ¿será que ya hubo el rapto? ¿Sí? Eso es una cosa con la que la iglesia de Dios ha crecido esperando ese momento. Mateo 24, 21, otra vez Mateo, que nos habla mucho de eso. Porque habrá entonces gran tribulación, que será peor de lo que ha sido desde el principio del mundo hasta ahora, y no habrá nada como eso de nuevo. En realidad, si la duración de ese tiempo no estuviese limitada, nadie sobreviviría, pero por causa de aquellos que han sido escogidos, su duración quedará limitada. Entonces uno dice, ¿cómo así? Entonces, si no va a pasar la tribulación y dice que los tiempos serán acortados, sino los que han sido escogidos, nadie se aguantaría, nadie sobreviviría. Entonces, ¿vamos a estar o no vamos a estar? Sí, vamos a estar. Según eso sí, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con todos los estudiosos y los pretribulacionistas y por toda la iglesia que se ha predicado eso? ¿Me explico? Entonces, fíjense que hay conceptos que nosotros traemos y de pronto fueron creados dentro de la misma iglesia católica, engañaron por los últimos siglos a la gente, y la gente sigue predicando eso. ¿Me explico? Entonces hay muchas cosas que no son como lo creíamos que eran. Volvemos a 1 Tesalonicenses 4:16, como le decía. Esto es un evento que no va a pasar de agache, como dicen. Va a ser un evento muy ruidoso. Dice, pues, lo conocen como el parágrafo o el párrafo más ruidoso de la Biblia. Mire lo que dice: el rapto va a ocurrir cuando el Señor descienda con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta o con chofar de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que el rapto no va a pasar como un evento aislado, va a ser una cosa completamente pública, ruidosa, que nadie va a decir, es que no me di cuenta. ¿Me explico? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, esa figura del rapto, que nos fuimos silenciosamente, nos desaparecimos y que quedó la ropita por ahí tirada y las cosas, eso no es lo que dice la palabra del Señor. Va a ser un evento completamente ruidoso. ¿De dónde sale eso que es secreto y silencioso? Los dispensacionalistas enseñan que el rapto será un suceso secreto, silencioso. Criswell, uno de los mayores dispensacionalistas, dice: esto terminará en secreto, así como comenzó en secreto. Su fin será en el secreto silencio del rapto, el arrebatamiento del pueblo de Dios. Nadie lo verá venir, será repentino y sin aviso, será clandestino y furtivo como la venida de un ladrón en la noche. Entonces se agarran de eso, para decir que como el ladrón de la noche va a ser. ¿Quiénes predican eso? Las asambleas de Dios, los pentecostales, los presbiterianos, todas estas iglesias adoptaron esto como cierto. Y resulta que eso no es lo que dice la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Estamos aprendiendo cosas nuevas, como digo, hay muchas cosas y podemos profundizar, eso se presta para muchas discusiones. En resumen, ¿qué es lo importante que se lleve el día de hoy? Primero que estar preparado. Tratemos de resumir las cosas que quiero que se lleven el día de hoy, no que se lleven más confusiones. Ningún ser humano sabe cuándo vendrá el día del Señor. Eso es cierto, por la palabra lo dice. Nadie en la tierra ni en el cielo sabrá cuándo es el día del Señor, sino el día que el Señor quiera el Padre. ¿Estamos de acuerdo? Como eso es así, para los incrédulos la llegada de esto será una sorpresa. La gente no escucha esto, no sabe esto. Como dice, no entiende que habrá un fin, no es una guerra mundial, porque la gente también tiene el concepto de que cuando hay rumores de guerra, como dice la palabra,
es porque estamos a punto de que estalle una bomba nuclear y se acabe y nos volvamos, todos los elementos desaparezcan, ¿sí o no? Así dice que va a llegar el fin del mundo, no dice eso, ¿sí? Lo que dice que va a ser el Señor en las nubes, ¿sí? Y eso, para los que no saben eso, va a ser una sorpresa. Va a ser, los incrédulos va a decir, y esa vaina que suena de arriba de la trompeta y que oye por todo el mundo, pues eso de qué se trata. Pero nosotros ya sabemos, el día que suenen el shofar a nivel mundial y veamos la presencia de Dios con sus ángeles llegando, la tenemos clara que lo que está pasando, ¿no es cierto? Entonces, para los creyentes no será una sorpresa, para los incrédulos sí. Otra resumen dice, para la seguridad verdadera está basada en la muerte y resurrección de Cristo. Esa es nuestra seguridad. De que si Jesucristo resucitó, que fue un hecho real en la historia, que Él mismo resucitó a personas para que entendieran que eso era factible en su poder y en su gracia, ¿sí? Que Él iba a resucitar algún día y que nosotros íbamos a resucitar también para estar en su presencia por la eternidad. Eso que nos da la seguridad y la tranquilidad de que eso va a suceder, de que no nos van a enterrar y nos vamos a quedar allá enterrados. ¿Me explico? Eso es importante que lo tengamos claro. Ese día del Señor, que no sabemos cuándo va a ser, pero que va a haber un día del Señor, así lo establece la palabra, significa una vida eterna. ¿Dónde? Quedan los puntos suspensivos, ¿sí? Pero que vamos a estar junto con Él, eso es lo que Él nos promete y eso es lo que debemos ser agradecidos de que vamos a estar con Él. Que va a ser antes de la tribulación, durante la tribulación, después de la tribulación, solamente Él lo determina cuánto tiempo nos va a permitir estar en eso. ¿Me explico? Que el hecho que las cosas se pongan malas no quiere decir que haya empezado la tribulación, no lo sabemos. Lo que dice es que nunca en la historia de la humanidad ha habido cosa similar a eso. Por eso decía, es un cataclismo, donde las estrellas se caen, donde el cielo se oscurece, donde va a haber cosas que nunca en la vida, o sea, dice que la tierra se va a cimbronear. O sea, si ustedes le tienen miedo a un temblorcito, no va a haber nada ni parecido a un temblorcito. O sea, eso no es escala 7, ni 8, ni 9, 20, 30, 40, quién sabe qué magnitud va a ser. Que nos pueda tocar, lo que dice la palabra es que podemos pasar por eso. ¿Sí o no? Sí. Y que dice que Él también va a estar ahí presente con nosotros y nos va a proteger en eso. Eso es lo que dice la palabra, ¿sí o no? Mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Dice que debemos estar alerta, que debemos estar disciplinados. Dice, alentándonos y edificándonos unos a otros. En fe, en amor y en esperanza. Volvemos a lo mismo. Esa es la función de la iglesia. No que nos llenemos de miedo para que se salven, no. ¿Qué es lo que nos salva a nosotros? La fe. ¿Sí? Eso es lo que nos salva. Nosotros nos salvamos porque tengamos miedo de que eso va a pasar. Ni queremos que la gente se salve por temor a Dios. ¿Sí? Sino que entienda el amor de Dios. Mira, ayer precisamente estaba preparando esto y oyendo diferentes autores, y estaba oyendo eso mientras estaban haciendo mantenimiento a los aires acondicionados de la casa. Y se me acercó el señor de los aires y me muestra una foto en su celular. Yo dije, ¿qué le pasó? ¿Dónde sacó el celular y para qué me muestra la foto? Me dice, mire, este es un milagro. Y una foto de un niño con una señora. Yo llevo 21 años tratando de tener un hijo. No podía tener hijos. Hice todos los tratamientos posibles, se aplicaron a mi esposa todo lo posible y no podía tener hijos. Y un día me rendí y dije, ya no más, ya no vamos a hacer un tratamiento, no vamos a hacer nada. Si el Señor nos quiere dar un hijo, vamos a pedírselo. Se pusieron de rodillas, esposo y esposa, y me dicen, nos doblamos de rodillas, nos decimos, no vamos a hacer nada más, Señor, si tú nos quieres dar un hijo, nos lo das cuando tú quieras, como tú quieras, a la hora que tú quieras. Y a los 3 meses estaba embarazada la señora, con 1 mes y pico de embarazo, y dice, mire, esto es un milagro. Yo lo comparto a usted porque lo oigo que está escuchando charla del Señor y que usted es cristiano, y entonces le comparto esto porque usted me entiende que esto es un milagro. Y yo le decía, si la vida es del Señor,
Él da cuando quiere, pero también la quita cuando quiera. Porque el día que quiera quitarle un hijo a uno, se lo quita, ¿cierto? Y el día que nos quiere quitar la vida a nosotros, nos la quita, así como nos la dio. Lo importante que es que tengamos temor de Él en el sentido de que Él es el dueño y soberano de todo, que estamos en sus manos, que así como nos formó, nos puede desaparecer, nos puede dejar morir, pero Él dice que la promesa es que algún día vamos a estar con Él por la eternidad, por lo que hemos creído. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe, ¿sí? Y por eso debemos estar eternamente agradecidos por Él, porque así como tú amas a tu hijo, tienes que entender, le decía, que el Señor un día entregó a su hijo para salvarnos. Y cuando tú estás emocionado ahorita mostrando ese hijo, ese debe tener un hijo y sabe lo que es ser padre, sabe lo que uno más adora son sus hijos, ¿sí? Y que Él entregó a su propio hijo para que pudiéramos entender el gran amor que tenía por nosotros y que nos hizo para que estemos en la eternidad por Él, ¿sí? ¿Dónde? No sé. ¿Cuándo? No sé. Pero desde hoy debemos disfrutar su presencia aquí, sabiendo que Él nos protege, que quiere lo mejor para nosotros. Todas las cosas que permite son para ayudarnos a bien. Si nos deja pasar por tribulaciones, ¿para qué es? Para fortalecernos, para poner a prueba verdaderamente en donde tenemos nuestra fe. Si hoy dice hoy va a temblar el mundo y se van a caer todos los edificios del mundo y el mar se va a meter a todas las ciudades y se va a mover, ¿qué debemos hacer? Estar tranquilos, porque Él dice que no, todo eso va a servir para nuestro bien. ¿Sí o no? Que si ves las cosas muy difíciles ahorita, no es nada a lo que se viene, pero si nos toca pagar por lo duro, el Señor va a estar con nosotros, ¿sí? Queremos decirle a la gente, oiga, va a pasar eso, no para que mueran de susto y decirle, oiga, se va a morir en un infierno que no sabemos si va a ser para toda la eternidad o por un tiempo y después lo va a desaparecer. No sabemos exactamente qué va a pasar. El Señor no nos ha revelado todo lo que viene en el futuro. Apenas nos está diciendo, va a pasar un día donde va a cambiar la historia. Si nos habla una eternidad que no nos cabe en nuestra mente, que es la eternidad. Porque todo lo que conocemos tiene un principio y un fin. Entonces todo lo queremos poner un límite de tiempo, un límite de cosas del Señor. Eso no cabe en la mente del Señor. O sea, no cabe en nuestra mente, más bien la eternidad. Es un concepto que ni siquiera cabe en nuestra mente. Y a veces queremos entender cosas que simplemente no las podemos entender. Entonces lo importante es que nos dice vamos a estar en la eternidad con Él, ¿sí? Que no vamos a ser confundidos como estamos confundidos ahorita, sino que nos va a quitar todas las dudas. Eso es lo importante. Ya el resto hay muchas cosas, como digo, que no nos las revela, pero que tenemos conocimiento que van a pasar algún día, ¿cierto? Puede ser que no haya infierno para toda la eternidad, sino que un día destruya eso. Está en su soberanía hacerlo, ¿sí? Que nos va a tener 1000 años aquí en la tierra gobernando como reyes. Unos dicen solamente son los 144.000 judíos, otros dicen que va a ser toda la humanidad. Nadie se pone de acuerdo. Pues si me tiene aquí gobernando o me tiene en el cielo, bienvenido. ¿Me explico? No, eso no nos debe preocupar. Lo que debe preocupar es estar en su presencia. Eso es lo importante que nos llevemos hoy. Como digo, es el único pasaje casi donde habla de este tema, que el rapto, que si nos vamos a correr en las nubes, que si, lo cierto es que el día ese va a ser un día estruendoso, ruidoso, impactante, que va a partir una historia. Y eso no tiene marcha atrás. Hasta ese día hay una cuenta y el que se quedó, como dice, y el que se fue, se fue. Eso es así de claro. ¿Me explico? Que son 7 años, no está claro para nada, ¿sí? Lo que creíamos que teníamos claro no es tan claro. Lo importante es que el día que quiera llevarnos, nos lleva, sea a través de la muerte o en vida, ¿sí? Ya de resto nos podemos seguir. ¿Que quieren profundizar en el tema? Los invito a que lo hagan. Si quieren hacerlo, si quieren confundirse más, confúndanse también. Yo cada vez que me meto a estudiar eso es algo más enredado. Los grandes autores que leí durante toda mi vida, ahora resulta que eran uno de los libros con los que crecí, que me apasionó este tema estando de niño, era La agonía del planeta Tierra.
Y yo lo daba todo por cierto de ahí, ahora resulta que es uno de estos dispensacionalistas que hablaban de eso y estaban errados. Pentecostal es uno de los libros famosos de esto también. Tiene muchos errores también. Entonces todo el mundo le pone a lucurar, como decía, a imaginarse las cosas que el Señor se las sabe todas, pero que no nos deja saber las cosas, porque eso no es lo importante, ¿sí? Todo el mundo habla de la segunda venida y todo el mundo quiere saber cuándo y cómo y no sé qué. Pues el cómo nos lo dice, que va a ser ruidoso, que va a ser espectacular, que va a ser... Pero cuándo y cómo, cuándo y dónde va a ser en todo el mundo, el cuándo no lo sabemos. ¿Sí? La palabra dice que en los últimos tiempos veremos cosas que ojo humano no ha visto y escucharemos cosas que no se... No, por eso va a ser algo que completamente extraordinario, sobrenatural, o sea, no va a ser un hecho, eso sí lo tenemos claro. ¿Que va a haber falsos profetas? También. Y eso es lo que le tocó no ser muy cuidadoso, porque todo el mundo promete cosas, ofrece cosas y resulta que no. Entonces, como digo, esto, cuando uno empieza a verse que empezaban a hablar cosas en 1700, llevamos 200 años escuchando cosas que durante los restos de antes nadie hablaba de eso. Y uno ve que no van de acuerdo a la palabra. Y eso nos lo enseñaron a nosotros, y lo vimos por cierto. Y ahora nos dice, miren, las cosas no son así, revisen bien, van a lo principio y mirar que eso no lo he dicho yo. Y esa es la responsabilidad que todos tenemos. De no estar creyendo lo que otros dicen, y siempre les digo, no crean lo que yo digo, vayan a la palabra y miren. ¿Sí? Yo aquí no pretendo ser profeta de nada, ni tener la última palabra de nada. Y por eso desde el principio les digo, yo soy el más confundido cada vez que me meto porque tengo que deshacerme de muchas cosas que yo creía que eran ciertas. Y eso es más tenaz que el que no ha oído nunca nada. ¿Sí? Pero cuando uno está convencido de algo, porque no me lo dijeron, pero uno va después a la palabra y dice, ay, pero eso no dice la palabra. Entonces, ¿de dónde inventaron eso? Esto, como digo, hasta ayer yo estaba convencido, esta semana pasada, de que éramos pretribulacionistas, premilenianistas y todo eso, y resulta que eso lo inventaron fue en 1700 y uno dice, ay, ¿estos por qué inventaron eso? ¿Sí? Y todo ha salido, como digo, vuelve a lo mismo, de una iglesia católica romana que tenía sus intereses, crearon doctrinas, y lo peor es que las iglesias protestantes, los reformadores, se los adquirieron y lo empezaron a divulgar y nosotros no lo creímos. ¿Me explico? Por eso los hebreos nunca hablan del rapto. Ellos dicen, va a venir un día el Señor que ellos lo siguen esperando como lo han querido, en gloria y majestad, en poder y viene a gobernar. Todavía lo siguen esperando, porque así lo ha tenido claro toda la existencia. Pero que nosotros vamos a ir que antes que todo el mundo y que los vamos a dejar a ellos, están locos. Eso ¿quién lo dijo? ¿Sí? Y ahí es donde dice, no, es que cuando entiende uno que somos uno solo Israel, que somos un solo pueblo, entonces dice, entonces nos vamos todos o nos quedamos todos. ¿Sí? Y siempre nos decían, la iglesia es por un lado, los israelitas por otro, y nosotros, después la palabra nos dice, somos injertados y somos un solo pueblo. Entonces, ¿dónde queda los 7 años para los judíos? ¿Me explico? Entonces, fíjate que una cosa nos va llevando a otra, una verdad nos lleva a otra verdad también.